Bueno, acá era que me indicaran un ejemplo relacionado con la afirmación de la importancia de las transformaciones físicas en relación a al funcionamiento del cuerpo humano y en relación a las patologías o disfunciones. Silvia, me parece entonces que la entendí mal, porque yo pensé que era relacionar los procesos físicos y los químicos con el cuerpo humano. Eso había entendido yo. ¿Está bien? Sí, sí, es así. Está bien. Bueno, porque bueno, no sé, si quiere le digo lo que puse yo y después, bueno, Nati, ¿querés hablar vos primero? No sé. No sé si... Como quieren, lo que ustedes quieran, no hay problema. No sé si estará bien, pero a mí como que me pareció el corazón, por ejemplo, cuando se realizan ejercicios, que se fortalece el músculo cardíaco, logrando mejorar la capacidad del corazón de bombear más sangre oxigenada a los pulmones y todo el cuerpo. No sé si está bien. Sí, está bien, está perfecto. Está perfecto, digamos, medir, evaluar el ritmo cardíaco en relación al funcionamiento circulatorio es una variable física que es importante para relacionarlo con los cambios, o sea, detectar los cambios, las modificaciones, alteraciones y posibles riesgos. Así que está muy bien el ejemplo. ¿Alguien tiene un ejemplo? Consulta, otro proceso puede ser el del proceso, el sistema digestivo, como por ejemplo proceso físico, la masticación, cuando uno ingiere un alimento, la masticación, como proceso físico y químico, la saliva, que bueno, la saliva que degradan las sustancias, y los jugos gástricos, como proceso químico, ¿puede ser también? Está perfecto. Está perfecto. Bárbaro. Sí, sí, sí. Y la masticación es un ejercicio mecánico que hacemos en la boca y en la cual tienen diferentes funciones de los distintos tipos de dientes que tenemos. ¿Por qué? Porque claro, y los movimientos peristálticos también, porque claro. son... Entonces está bien. Claro, ahí entra en juego un poco la presión. Lógico que esos movimientos peristálticos se pueden realizar gracias al tejido muscular que tiene los distintos órganos del sistema digestivo. Y además esos movimientos peristálticos son los que permiten el pasaje de los alimentos. Así que está bárbaro, gracias. muy bien. Bueno, vamos a la segunda. En la segunda tenían que hacer un cálculo. ¿Pudieron hacerlo? Sí, sí. Yo puse, le quiero compartir lo que puse, porque escuchando a la compañera, no sé si lo que puse está bien, porque lo puede haber interpretado diferente y quizás está mal. Yo puse la 1, que es la transpiración, que a través del sudor, cuando sudamos, esas gotas de aguas se evapora y después se hace en forma de gas, digamos, porque se seca la transpiración. Sí, está bien, está bien. Es un muy buen ejemplo también para agregarlo. Es un muy buen ejemplo también. O sea, son procesos físicos. Los que mencionaron, mencionó creo que Natalia o Romina, tienen que ver con movimientos, con transformaciones, y lo que vos estás planteando es un proceso físico que mencionamos la clase pasada, que tenía que ver con la evaporación del sudor y regular la temperatura corporal. Está muy bien. Los dos ejemplos están muy bien. Así que muy bueno el aporte. Bueno, ¿me cuentan un poquito cómo calcularon? ¿La tasa metabólica basal la pudieron calcular, Rom? Sí, las dos yo acá con Nati por lo menos pudimos hacer las dos. No sé si alguien quiere hablar, por eso me quedaba callada. No, hasta ahora creo que nadie quiere preguntar.
Bueno, yo, por ejemplo, como el rango de edad era entre 30 y 59, como Miriam, pusimos 8,7 por 58 kilogramos más 8,29, que dio una tasa de caloría de 1,333. Espera, Y para sacar... espera un poquito. Ah, perdón. Vos tenés un rango de edad de 30 a 59. Claro, entonces hicimos Sacaste 8,7 por el peso, Sí. que era 58, más 8,29. Entonces las calorías me daba 1,333. No es 1, es 1323. Ay, perdón, Porque lo que 1333. pasa, eso le iba a decir, que creo que en matemática esto lo deben haber trabajado. Tengan cuidado con la calculadora. Las calculadoras a veces Sí, utilizan las comas perdón. para separación de miles y los puntos para separación de decimales o viceversa. Así que está Sí, es verdad. el error para volver a recuperar eso. Tengan Sí, en es cierto. siempre eso. Sí, Entonces, tu sí, tasa sí. metabólica basal es de 1323, creo que me dijiste. 33. 1300. Ajá. Bien. Eso es lo que Sí. hace. Sí, y después, bueno, el requerimiento energético diario me dio, bueno, yo por ejemplo soy súper sedentaria porque no hago ejercicio, nada, entonces hice las calorías, que era 1333 por 1,2, que en mujeres era en la tabla estaba hecho 1,2, y me dio 1599 calorías. Bien. O sea que no podés comer mucho porque no te moves mucho. No me muevo. Es cierto. Pero está muy bien calculado. ¿Quién más lo pudo calcular? ¿O quién más tuvo inconveniente para poder hacerlo? Yo lo calculé, no sé si está bien. A ver, contame, Malena. Bueno, yo puse 50,600 el peso por 14,7, que en la tabla está de 18 a 29, más 496. Me dio 368,93. ¿Cuánto te dio? 368,93. 1368 sería. Claro. 1300, bien. 1.300, sí, es verdad. Bien. Y Bien. después la actividad es liviana, así que es 1,56. Me dio, entonces me va a dar mal, porque me dio 576,53. Claro, no puede ser 500. 500, sí, porque al faltarme el 1000, Claro. que no lo puse, que sería 1.368,93, me cambia el resultado de la Claro, actividad. exactamente. O sea, siempre fíjate que tiene que andar redondeando arriba de los 1000. De los 1.000, sí. Claro. Así que bueno, Listo. calcularlo de nuevo así lo corregís. Sí, Gisela, te escucho. Silvia, te digo el mío, a ver si lo saqué bien. Sí, decime. 50 kilos por 8,7. Ah, sí, porque yo tengo 40. Sí, Más 8,29 sí, me dio 1.264. está muy bien. Y eso lo multipliqué por 1,2 porque no hago nada. Ajá, mal Y hecho. me dio, ahí, me dio 1, viste lo que vos estabas diciendo con la coma, 1,5168. ¿Eso cuánto me quedaría? No, eso te dio 1500. Ah, 1.500, sí, Claro, porque 1.551. vos hiciste 14,7, estoy repasando tu cuenta. Sí, 14,7 por 50 kilos, dijiste. 50 kilos por 8,7. No, porque yo estoy en el otro, de 40. En el 30, 50 59, 8,7. más 8,29 me dio 1.264. Eso está bien. Eso lo multiplicas por de la- 1,2. Claro, la tasa metabólica basal.
La un tasa día. metabólica basal es eso, lo multiplicás por 1,2 y te da Sí. 1517. Listo, O sea, redondeando. Ese sería el requerimiento energético diario. listo. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer una consulta o tuvo dificultades para resolverlo? ¿Alguien más tuvo dificultad o lo pudieron calcular? Bueno, paso a la otra pregunta. Aguarden que entra justo Belén. Si no tienen dudas, entonces paso a la otra pregunta. Bueno, después eran los tipos de energía relacionadas con el cuerpo humano. La pregunta 3 decía investigar el aporte calórico de 10 alimentos diferentes. No sé, Fátima, si está. Fátima o Vanessa, ¿están? Bueno, Romina o Natalia, la que pueda, me contesta si pudieron averiguar el aporte calórico de 10 alimentos diferentes. Sí, sí, Nati, ¿querés hablar vos si podés, si no hablo yo? Tenemos lo mismo. No sé si se me escucha. Es la pregunta 3. Sí, se escucha porque tengo poca señal. ¿Sí? Sí, se escucha, algo se escucha. Sí. Yo hice algunos, por ejemplo, hice de 2 rebanadas de pan lactal, que son aproximadamente 50 gramos, 120 kilocalorías, un vaso de yogur de 250 mililitros, tiene 80 calorías. Quise agregar algunos de gramos y mililitros como para diferenciarlos. Bien. Un bife de chorizo, cada 100 gramos más o menos, tiene 180 calorías. Un jugo de frutas de 100 mililitros, aproximadamente son 21 calorías. Un huevo duro de 100 gramos, 155 calorías. No sé si están bien, que eran así los alimentos. Sí, está muy bien. Te hago una consulta. Vos dijiste, cuando dijiste pan lactal, ¿dijiste calorías o kilocalorías? Porque, no, en realidad todos me figuraban kilocalorías. La K, la C, la A y la L. KCAL es ¿Puede ser? kilocalorías, está bien. Está bien, está todo en kilocalorías. En realidad todos eran. Sí, Romina. Bueno, yo también, la mayoría decía kilocaloría, pero por ejemplo en la que decía calorías solamente es la Coca-Cola, que tenía en un vaso, o sea, en 200 centímetros, por ahí la busco. Ay, no me acuerdo nada. Bueno, no la encuentro ahora porque tengo todo desprolijo. Pero en la Coca, acá, en 200 mililitros, que sería un vaso, tenía 60 calorías. Después la mayoría estaba en kilocaloría. Yo saqué por porción, porque viste que te figuran 100 gramos en porción. Sí, está bien. Y, por ejemplo, la malta y la leche tenían la misma cantidad de calorías. Por ejemplo, en una porción, la malta y la leche nido tenían 137 calorías las dos. En un vaso, la leche nido por ahí en menor proporción, por ejemplo, en 29 gramos tenía 137 calorías y la malta en 5 gramos. Perdón. un tatuaje. No, perdón, no dije de la malta, la leche nido con las galletitas hogareñas esas con mix de cereales, perdón, me confundí. Tenían la misma cantidad de calorías. Bien, La malta no. te pregunto algo, cuando vos viste que estaba escrito calorías, ¿estaba escrito con mayúscula? No, perdón, kilocalorías. Ah, está bien.
kilocalorías. Por eso, la única que tenía calorías era la Coca-Cola, que estaban todas en letra mayúscula. Bien. Calorías. Si está calorías escrita la primera C en mayúscula, eso equivale a kilocalorías. Sí, eso me acuerdo que lo dijo en la clase pasada. Pero no, decía la kilocaloría, o sea, la K y CAL, y en la Coca, ya te digo, estaba escrita la palabra entera. Si quieres, le traigo la botella y le muestro. No, después me voy a fijar en la Coca-Cola porque probablemente eso sea un mecanismo de marketing para reconocer el aporte calórico de la Coca-Cola. La Coca-Cola es una gaseosa, las gaseosas en general tienen mucho aporte calórico, y se relacionan inclusive con patologías muy severas como la diabetes y demás, y además tienen una ligera posibilidad de generar como adicciones. Hay gente que es adicta a tomar la Coca-Cola. Sí, es verdad. Claro, cuando la industria trató de reemplazar las gaseosas por el riesgo de la obesidad y como consecuencia la diabetes, reemplazaron por las aguas saborizadas, que en realidad también tienen un aporte de azúcar importante. Mire, Sí, profe, le dicen que muestro tienen las acá. aguas saborizadas, tienen la misma ver si azúcar se que ve. la Coca-Cola, pero solamente que sin gas. Claro, por eso te digo, las aguas saborizadas fue un invento de la industria pero en realidad no están resolviendo, y ustedes si pueden fijarse no solamente en calorías, el tipo de endulzante que utilizan es siempre el mismo, jarabe de maíz de alta fructosa. Y tienen aporte calórico importante igual, o sea que las aguas saborizadas no resuelven el problema de la prevención del sobrepeso y de la diabetes. Gisela, ¿levantaste la mano para algo? Profe, ¿lo que es la Coca sin azúcar? Sí, lo que pasa es que la Coca sin azúcar probablemente tiene menos calorías. Es la Coca Light. La Coca Light yo no la he visto nunca en la etiqueta. La verdad que no la he mirado la etiqueta porque viste que hay toda una discusión con respecto a lo que es light. En realidad lo que es light no se reconoce ese mensaje como bajo en aporte calórico. Claro, acá esta no es, esta dice Coca-Cola menos azúcares, 30% menos azúcares, bebida sin alcohol, dietética, o sea, dice menos azúcares, 30% menos azúcares, no es claro, que... habría que compararla con la Coca-Cola común, a ver si es cierto que tiene una reducción del 30% de azúcares. ¿Ve? Mire, Silvia, acá le estoy poniendo, no sé si se ve, una porción de 200 mililitros aporta 60 calorías, 3% valor diario. Ahí te veo, ahí veo. Ahí dice que aporta el 30%. ¿Dice light en la Coca-Cola? No, dice así, 30% menos azúcares, y dice así. Claro. No dice light, dice menos azúcares. Que lo de light me parece que lo sacaron. Yo no miré después más las etiquetas, claro, porque creo que no estaba permitido, porque en realidad lo light no te estaba diciendo nada. Lo que tiene que decir en un alimento que tiene alguna variación en la composición para alguna cuestión de diet. El light no está reconocido como valor para determinar si realmente hay calorías. Creo que la cuestión que está aprobada y aceptada es la de habría que mirar respecto a la Coca-Cola común, a ver si es cierto que tiene un 30% menos. Después voy a mirar algunas etiquetas. Yo la verdad que no compré nunca Coca-Cola, pero voy a mirar en el súper las etiquetas de la Coca, a ver si hay esa variación en la cantidad de aporte de azúcar. Gisela, ¿vos querías preguntar algo? Sí, Silvia, yo no lo hice. Yo no lo hice así con marca. Yo lo que había buscado, bueno, de gorda me pasa esto. Ponerle comida, arroz integral, canelones, así. Ah, ya el alimento preparado. Claro, voy a ponerle arroz integral, 100 gramos, 362 kilocalorías. Los canelones, 100 gramos, 153 kilocalorías. Claro. Eso así, ¿no?
No, sí está bien igual. Lo único que vos tenés que averiguar, fijarte ahí, vos me dijiste que está todo en gramos. Ah, Da por la sensación de que el la arroz, cantidad. claro, está en gramos o está en porciones. ¿Cómo te dice la No, información? en gramos, todo en gramos. Ahora, Bueno, yo te después pregunto, ponele, dice empanada de jamón y queso, 100 gramos, son 234 kilocalorías. claro, está bien, es otra forma de consultar. Una cosa es aquellos alimentos que se ingieren directamente y después aquellos alimentos que están procesados. Vos lo que averiguaste, una lista de alimentos procesados y el aporte calórico que tiene cada uno. Lo único que me pareció, porque por lo que lees del arroz integral con respecto a los canelones, me parece raro que los canelones tengan, o sería el arroz integral preparado de alguna manera. Porque de Claro, arroz no, integral, ¿cuánto dijiste? de arroz integral dice 100 gramos, 362 kilocalorías. Y los canelones, de 100 gramos también, 153 kilocalorías. Perdón, una pregunta. En el arroz integral, ¿cuántos gramos tiene esos kilocalorías? Claro, eso es lo que acá dice 100, pero no sé Ah, qué otro agregado, si habrá agregado algo más. ¿Sabes qué puede pasar? Digo yo, no estoy viendo la tablita, pero puede pasar que estén dando el valor calórico de esa cantidad de arroz crudo, que probablemente al hacer la cocción equivale a otra cantidad. ¿Entienden lo que les digo? Yo no sé lo que tiene una bolsita de arroz integral más o menos, pero probablemente vos en realidad para preparar una porción de arroz usas menos de esos gramos, porque si no, no tiene relación, no puede ser nunca que un arroz integral preparado te aporte menos calorías, mucho más calorías que los canelones. no, aparte, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, te pregunté porque el arroz gallo, yo había puesto también el arroz gallo y me decía que en 50 gramos, que es la porción, que sería un cuarto de taza, decía 166 kilocalorías. Claro. Por eso te pregunté, digo No, capaz que digo. estos son los 100 gramos de arroz integral sin preparar. Claro. Crudo. Por eso es la diferencia. ¿Hay quien más levantó la mano recién? No alcanzo a ver quién. No, yo Silvia, vos tenía acá la foto del arroz gallo integral y decía lo de las porciones y de los gramos que tenía, sería un cuarto de taza. ¿Y cuántas calorías te dice un cuarto de taza? 169. A ver, yo te muestro acá la fotito a ver si está bien. No sé si se ve. Ahí sí veo, alcanzo a ver la caja y eso, no alcanzo a leer. Ay, pará. No alcanzo a leer, pero me parece razonable lo que vos me dijiste de los 100 y pico calorías, Ahí. que sería la mitad. Claro. Que sería la mitad de lo que planteó Gisela. Lo que pasa que Gisela lo que está leyendo no es la porción, sino los 100 gramos de arroz sin preparar. Si considerando que vos utilizás medio pocillo para prepararlo, sería la mitad de calorías. Bueno, pero en definitiva lo que quiero que entiendan que esto implica una lectura un poco más profunda cuando lo buscan, porque tiene que ver con cuestiones como el tamaño de las porciones. Una cosa es la porción del alimento cocido, otra es la porción del alimento preparado. En el caso de que sea un alimento crudo, como una fruta, una porción de carne también, ustedes piensen que si les dan las calorías de 100 gramos de carne, hay que ver si es carne cruda o cocida, porque la carne cuando se cocina pierde agua y por lo tanto se reduce, tiene una reducción importante, no sé si se reduce aproximadamente creo que casi el 50% en masa cuando se realiza la cocción justamente por la pérdida de agua. Bien, y después otra de las cuestiones es dar un ejemplo que fundamente la afirmación anterior.
cuando decíamos que muchos sistemas no utilizan la energía calórica, por lo tanto se considera energía no aprovechable. ¿Qué ejemplo les parece que tiene que ver con esa afirmación? ¿Cuál punto, perdón? El punto 4. Ah, yo, ¿sabe qué puse? Algo que me va, pues sí. La cialítica, por ejemplo, de un quirófano, porque hay algunas de las cialíticas, por ejemplo, aportan poca luz, que es de color amarillo, así cálida, pero se desperdicia mucha energía, o sea, porque largan bastante calor. Sí, está bien. ¿Y qué es? Te pregunto por mi desconocimiento, ¿qué es la cialítica? El tipo de luz Ay, que perdón. tienen encima La del... cialítica es la luz que está en el quirófano, arriba. encima de la camilla. Bueno, claro, porque siempre hay una grande y una chiquita. Bueno, la chiquita que nosotros tenemos no alumbra nada, es horrible, es amarilla, no, una luz horrible, y larga muchísimo calor, muchísimo calor. Entonces siempre vamos a una cialítica manual para no usar esa, porque por eso digo que se desperdicia bastante. Claro, bueno, ahí es donde decíamos cuando hablábamos del rendimiento energético, qué raro que no Sí. algo con mayor rendimiento energético y que le pierda calor. Pero bueno, no sé si es una cuestión de costos. Bueno, el otro día sí estuvo dirección y le planteamos eso. Y dijo sí, que estaban viendo si cambiaban, qué sé yo, pero que era muy costoso, bla, 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 bla. O sea, la cialítica tiene 500 años más o menos, pero bueno, qué sé yo. El tema Por es una cuestión de costo, supuestamente todo lo que no tiene se cambia. mayor rendimiento energético, que tenga mayor duración, que tenga mayor eficiencia y demás, todo es más caro. Siempre pasa lo mismo, las lámparas LED, todo lo que viene ahora, siempre es mucho más caro. Pero bueno, se quedó bien ese ejemplo, ese ejemplo está muy bien en el sentido de que plantea así, que en realidad la luz vos la estás utilizando para iluminar y tenés una pérdida muy grande por calor. ¿Alguna pregunta o puedo seguir? Bueno, y en farmacia, ¿qué tipos de energía mencionaron? Yo mencioné... ay, perdón. Malena, sí, te escucho. No, disculpe, es que justo estaba hablando una compañera, no la quería tapar. Yo puse que más allá de la energía eléctrica que tenemos un grupo electrógeno para las heladeras, entonces puse el proceso, busqué el proceso del grupo electrógeno y es una energía mecánica, porque el grupo electrógeno tiene un motor y es lo que eso genera la energía. Exactamente, bien, está muy bien el ejemplo. O sea, esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica, siempre y cuando estemos pensando en cómo llega a cada una de las áreas de un centro de salud. ¿Sí? Esa energía eléctrica se puede utilizar tanto para alumbrar, o sea, energía lumínica, se puede utilizar, bueno, vos dijiste para hacer funcionar el motor de la heladera, o sea que vuelve otra vez a transformarse en energía mecánica, o puede utilizarse para hacer funcionar un ventilador, y en ese caso estaríamos hablando de energía mecánica también porque hay un movimiento. Claro, dice, en la definición de energía mecánica, yo puse que es una energía cinética, es un cuerpo en movimiento que depende de la velocidad de las masas. Y también denominaba la energía potencial porque es una fuerza que se denominan conservativas como la fuerza elástica y gravitatoria. Claro, o sea, mucho en energía, cuando hablamos de energía se habla de conservación. Conservación es cuando una energía se transforma en otra, pero la cantidad de energía se conserva. Esos serían los sistemas ideales. En realidad, en cada transformación algo de energía se pierde.
O sea, si uno pudiera contabilizar la cantidad de energía que provee el grupo electrógeno y la cantidad de energía que se utiliza en cada área, vamos a tener menos cantidad, porque siempre en la transformación algo se pierde. Bueno. Si en el centro de salud hubiera un ascensor, por ejemplo, ahí el ascensor que cambia de altura va a modificar su energía potencial. O sea, todo lo que es movimiento es energía cinética, todo lo Por que la es gravedad. energía potencial. Perdón, el ascensor ¿es por la velocidad o por la gravedad? ¿Por qué es? Por el cambio de altura. La energía potencial depende de la gravedad y del cambio de altura, y de la Bien. masa del ascensor. O sea, el ascensor vacío y el ascensor con personas tiene una energía potencial diferente. Ahí está, perfecto. Bien. ¿Está entendido eso? ¿Alguien, las chicas, Romina, o habían anotado alguna otra cosa? En realidad la mayoría se relacionaba con la energía eléctrica. Yo había puesto lo del transformador, pero ven, puse energía de emergencia, de energía eléctrica almacenada, sería el generador, pero bueno, no había puesto, por eso lo que puso, ¿cómo que se llama? La chica que habló recién. Malena. Malena. Bien. Era energía mecánica, yo había puesto energía eléctrica, o sea, no la había pensado por esa forma, de que era energía mecánica, que se transforma después en energía eléctrica. Claro, y creo que ahí nos confundimos, porque también pusimos lo de las computadoras, que se usa el software, que requiere también de energía eléctrica, y a la vez ahora que Malena dijo esto, también se relaciona la energía mecánica con, por ejemplo, el ventiladorcito que tiene un nombre del CBU, exactamente. Sí, la compu. sí, Pero bueno, no lo había pensado de la forma que Malena por ahí lo profundizó más. Pues uno por ahí no, lo pero hizo. está bien. El ejemplo de la computadora está bien, y tenés energía lumínica en la computadora, porque por la pantalla. Tenés energía mecánica, como dijiste vos, por el turbo, y energía eléctrica. Y después puede ser también las cámaras de seguridad, bueno, Sí, que también producen gastos. sí. Bueno, yo como estuve también chusmeando, que decían que en los hospitales por ahí más nuevos estaban tratando de implementar la energía, los paneles de energía solar, Claro. para que, si bien era con un costo un poco más alto, la instalación, bueno, era también una forma de ahorro de energía para Claro, el futuro. después con el tiempo uno se recupera, digamos, esa inversión en instalación. Lo que pasa que el tema es que la instalación tiene que planificarse cuando se realiza la construcción. Creo que Claro. el sistema como están adaptados ahora no es fácil adaptar un sistema que está diseñado para energía que viene directamente de los centros de energía de cada lugar, adaptarlo para que aporte energía solar. Pero es una alternativa, sí, o por lo menos determinados sistemas que funcionen con energía solar, y otros sistemas que funcionen con energía eléctrica. O sea que energía eléctrica, por más que se utilice energía solar, hay energía eléctrica, porque en realidad la energía solar consiste en un dispositivo, una pantalla, que transforma energía solar en energía eléctrica. O sea, nosotros dentro del centro de salud no vamos a notar la diferencia. El tema es que es diferente la fuente. Profe, ¿y el extractor? El extractor tiene un motor. También, digamos. Sí, tiene un motor. Sería mecánica también. Energía mecánica, sí. El extractor tiene un motor, lo que pasa que funciona por diferencia, digamos, creo que trabaja con alguna diferencia de presión, por eso logra extraer el vapor. Si ustedes ven bueno, no, es muy sofisticado, pero en los laboratorios de preparaciones hay unas campanas
campana de gases se llaman. Es donde se hacen los preparados, son totalmente cerradas, lo único que uno puede meter son las manos, pero con los guantes, esos guantes vieron que ya están colocados en la pared. Uno trabaja bajo la campana de gases y la campana se va a encargar de extraer esos gases para que no contaminen. Se llama campana de gases, es un dispositivo que está en los laboratorios más Silvia, y los sectores ¿es también. es la misma que la del flujo laminar? No, el flujo laminar tiene otra función, o sea, tiene la función, la campana de gases es para que no se generen gases contaminantes, o sea, extraer gases contaminantes. La campana de flujo laminar tiene una función de esterilización. Ah, no, pensaba que largaba componentes continuamente para afuera, digamos, que no te iba a la cara ni nada. No sé si además, ¿querés que te diga la verdad, Natacha? No me acuerdo sinceramente todas las funciones de la campana de flujo laminar. Yo la tengo presente siempre como un sistema que era más seguro para, por ejemplo, la preparación de alimentaciones parenterales o inyectables. Pero no me acuerdo si se generaban vapores y tenía a lo mejor puede ser, por eso se llama campana. Después lo busco y lo agrego a la diapositiva. Pero no quiero contestar algo de lo que no estoy segura. ¿Ustedes tienen campana de flujo laminar, Natacha? No. Sí, en oncología está, por eso no había escuchado oncología. nunca la campana de gases, entonces yo digo, debe ser otro nombre y es la No, misma. la campana de gases, ya te digo, es para los laboratorios cuando hacen preparaciones no estériles, sino para preparaciones que producen gases contaminantes. Pero preparaciones oncológicas creo que es por la esterilidad, pero después lo voy a buscar. Silvia, Bueno. en lo que es oncología, solamente creo que no solo era por la esterilidad, me parece que por el tema de los productos químicos también. No quiero hablar de gusto, pero la otra vez nos llevaron a conocer oncología y creo que dijeron, sí, obviamente por la esterilidad, pero más que nada también por el tema de los químicos, nos dijeron. Ah, bien, No sé. bien. Yo no trabajé nunca en esa área, pero por un curso nos llevaron a conocer ahí oncología del hospital y nos dijeron. ¿Qué hacen? ¿Preparados oncológicos? No, cuando van, tienen que preparar la medicación para los pacientes. Ah, está bien. Que se preparan, también tenía con los guantes que vos metés la mano y bueno, y nos dijeron eso, no sé, yo desconozco, yo desde lo que me dijeron por eso te digo, no quiero contestar algo, después lo busco bien como todo el funcionamiento de la campana de flujo laminar, y después lo subo, así ya nos queda eso completo. Bueno, y el tema del análisis en centro de salud, lo mismo, ¿sí? Aparecen, bueno, después energía, a lo mejor algún sistema de ultravioleta en el laboratorio, bueno, el sistema de rayos X, que utiliza otro tipo de energía. Después me estoy pensando, bueno, lo que es energía calórica, cuando hay lugares que tienen aporte de energía térmica. Así que bueno, ahí tienen, en un centro de salud tienen bastante para mencionar. Gisela, vos habías levantado la mano, ¿querías preguntar algo o algo que vos notaste? Yo había puesto la energía de las calderas, puede ser, no sé Claro, si va a sí, hay lugares que todavía tienen las calderas. Eso es energía fósil, porque están utilizando combustible, o en el caso muchas calderas funcionaban, hay calderas a gas y antes las calderas a leña, pero son sistemas que en algunos lugares se mantienen. Y después están las calderas en el eléctricas. hospital de Pergamino están esos que dices, las calderas. Sí. Mm. Y en la que hay en Pergamino, ¿cómo funciona? ¿A gas o con...? Yo no lo puse como ejemplo porque no sabía cómo lo tenían. No sé qué Sé que ahora estaban poniendo también, la usaban, no solo estaban por poner
estaban por hacer cambios, o sea, iban a poner también, por ejemplo, en cada sala también termotanques para el agua, porque creo que puede ser que con la caldera también se usaba para el tema del agua caliente. Sí. Por eso, porque es todo viejo, entonces sabía que iban a poner termotanques. Ahora estaban en ese tema. La caldera puede ser tanto para lo que es aporte de energía, Claro. para lo que es digamos, el tener agua caliente, acceder a agua caliente, porque el sistema de cañerías pasa por la caldera, entonces tienen distintos ámbitos, pueden acceder a tener agua caliente. Bueno, vamos a la otra pregunta. Fátima, ingresaste recién, después cualquier cosa ves lo que fuimos analizando y fíjate si vos pudiste hacer alguna pregunta. Fátima, ¿me escuchás? Me pareció que había ingresado recién, no sé si está trabajando y no puede hablar. No sé si apareció algo en el chat, a ver. Alguien pregunta acá, Fátima me contesta lo del termómetro digital. Las heladeras tienen motor, ¿sí? Así que tienen energía mecánica. Lo que tienen es un condensador. El sistema de enfriamiento de las heladeras funcionan gracias a un condensador. Pero lo que tiene la heladera es un motor, tiene energía mecánica y tiene energía eléctrica. Las heladeras, recuerden ustedes, o sea, lo que hay es una circulación de un gas especial, creo que es un freón, me parece que es el gas que utilizan, y ese sistema es el que al circular por detrás de la heladera es el que extrae calor, por lo tanto mantiene el sistema frío. Bueno, Fátima me menciona dentro de los termómetros, termómetro digital. ¿Alguien nombró algún otro termómetro? ¿Algún otro termómetro clínico? ¿O en todos los lugares se está usando solamente el termómetro digital? El de mercurio no se usaba más, ¿no, Silvia? No, el de mercurio no, pero había algunos termómetros que habían cambiado el mercurio por otra sustancia, y algunos hay todavía, no sé si se estarán vendiendo, pero en las farmacias comerciales yo he visto otro termómetro que no es digital, pero no es mercurio lo que tiene porque tiene color, así que ponen algún líquido coloreado, no sé tampoco la seguridad ni nada por el estilo. El rango de temperatura en el termómetro digital no lo puedo ver, en los otros termómetros sí se podía ver el rango de temperatura. El rango de temperatura es lo que me dice la escala, de cuánto hasta cuánto puedo medir. Claro, en esos que no son digitales que se podía medir hasta 40 grados, ¿o no? Claro, ¿Hasta 40 40 o 41? 45 Ah, debe ser, 45. porque vos podés medir hasta 40, o sea, vos pensás que podés llegar a tener una temperatura hasta 42 grados, así que probablemente tengan un rango de, calculo que debe ser de 35 a 45 más o menos. Siempre los termómetros, lo que ustedes van a notar, y lo mismo cuando trabajan en el laboratorio, que cuando tienen menor rango tiene mayor precisión. Es decir, ¿qué significa? Que ustedes podían medir en temperatura, uno podía medir 37,2, 38,4, en un termómetro de laboratorio que tiene de 10 grados bajo cero a 150 grados, solamente podés medir grados, o sea, no podés medir décimas. O sea, siempre en todos los sistemas de medición, cuando ustedes tienen menor rango, tienen mayor precisión. Profe, yo puse también el termómetro de laboratorio que Sí. va de -10, o sea, -10, 0, 10, hasta 150 grados centígrados. Sí, está muy bien. Está muy bien. ¿Qué marca? Porque marca claro. las temperaturas, tanto frío como calor. ¿Cómo? Que marca las temperaturas, tanto como frío Claro. como calor. O sea, siempre lo que te están midiendo es lo que yo le decía, la temperatura, que es el estado térmico. O sea, no es que medimos frío o medimos calor, mide temperatura.
¿verdad? Y siempre acuérdense de fijarse bien eso, si tienen algún rango debajo del 0. Algunos a lo mejor llegan a 10 grados bajo 0, otros 20 grados bajo 0, no hay mucho más bajos que eso. Y en uno de laboratorio sí, normalmente tienen de 150 grados, hay de 200 grados también. Y esos sí deben tener, si no, al no poder usar mercurio deben utilizar otra sustancia, pero esos utilizan algún líquido que se dilata en el interior, porque no son todos digitales. No, yo incluso tengo uno que es el mismo que se usaba en el laboratorio donde yo estaba, que es uno común, es amarillo, y te marca en rojo, pero no sé de qué está hecho. Claro, por eso, en algún momento los habían hecho con alcohol, pero no eran seguros, alcohol coloreado para que podamos leer bien, pero no sé ahora con qué los estarán preparando, haciendo. No conozco los digitales de laboratorio, no sé cómo funcionan. He visto sí que en la industria de alimentos se utilizan los digitales, pero son otras temperaturas. Claro. Y después, yo lo que averigüé es el termómetro de heladera, que lo habíamos mencionado el otro día. Sí. Lo averigüé los grados. Bien. ¿Qué escala tiene? ¿Qué rango tiene? De 2 a 8 grados. ¿Solamente? Después varía. Ponele las heladeras de mi trabajo que tienen el termómetro, es digital. Siempre, o sea, ese es el rango de la temperatura, pero siempre marca entre 4 y 6,2, así, va variando, va regulando la temperatura. Lo que pasa es que ese termómetro debe estar preparado Sí. exclusivamente para heladera para conservar productos médicos, para conservar medicamentos. Porque, Claro. o sea, nosotros los que teníamos tenía una escala más grande, entonces vos tenías que hacer, entonces vos ya, al ser adaptado exclusivamente para lo que es productos médicos, está solamente en ese rango. Si no está en ese rango, quiere decir que no está funcionando bien. En cambio, en las otras heladeras hay que mirarlo bien. Claro. Sí, yo te digo lo que es una heladera, no sé las demás. Claro, y aparte porque no sé si alguien tiene pero más o menos para tener una idea de cuánto abarca. Claro, exactamente. El rango de temperatura es lo que inclusive es el rango de conservación de muchos preparados. O sea, por eso está hecho el termómetro de esa manera, exclusivamente para productos farmacéuticos, para medicamentos. No sé si todas las farmacias cuentan con el termómetro exclusivo para productos, para medicamentos, porque en realidad son heladeras comunes. Tenemos uno, ¿Puede pero ser que no sé cómo en se el llama. Hospital Piñeiro tienen, porque me parece, si no me equivoco, puede ser que dijo, a ver si alguno me corrige, que Aldana había dicho que tenían como una especie de alarma para cuando, no sé si era el Piñeiro o era otro, a lo mejor el de allá de... Bien. Bueno, Sí, hay un aparato que se abre la heladera o se controla y te mide la temperatura directo, que es digital, que es como un aparatito, no sé, como de mano, que eso se controlan por heladeras. claro, el tema, porque el Y tema no es que suena siempre después. lo ideal es que tengan un sistema que detecte lo mínimo y lo máximo. Entonces, claro. Nosotros tenemos uno que está entre 2 y 8, y cuando se va de ese rango empieza a sonar una chicharra en la farmacia, y a su vez se prende una luz afuera, que tenemos una luz roja afuera, y nos ha pasado en la guardia que nos llaman a la madrugada porque se prendió la luz, que significa que la temperatura de la heladera no se pudo regular. ¿Y así que tenemos que ir. ¿Por qué puede pasar? A veces sucede por las tensiones. Sí. Entonces no fue Aldana, fuiste vos que lo comentaste. Bueno, puede ser. Claro, Por ahí. La tensión y entonces... si la heladera, ponele, una vez quedó abierta y bueno, y no podía recuperarse la heladera. Tiene el sistema de que arranca y se recupera, y estará 10 minutos sonando la chicharra y se baja la temperatura o se sube.
pero hay veces que no se puede recuperar porque la heladera ponele que quedó abierta, entonces uno tiene que ir a la madrugada, si está abierta la cerramos y esperamos un rato, nos tenemos que quedar hasta que baje la temperatura y si no vaciarla y poner todo en otra heladera. Claro, claro. Nos llama a seguridad y seguridad deja registrado que llamó a farmacia porque la alarma se disparó por las heladeras. Para que te hagas cargo, si no... Sí, obvio. Totalmente responsabilidad de uno si fue, si no fue, o si lo que pasa es que la heladera. Yo les agregué una diapositiva que tenía que ver con eso, con los riesgos que hay cuando no se mantiene la temperatura. Claro, ya se echa a perder. Claro, porque no tenés seguridad, no tenés ninguna seguridad, ni del efecto adverso, no tenés seguridad del rango farmacológico, no tenés seguridad de aparte se pierde, incluso en algunas ampollas, no sé, Natacha, vos creo que estás hablando, también, no sé si te ha pasado, que las ampollas cuando pierden el frío, que tienen que estar conservadas, viste que por ahí las sacás y hasta cambian de color con la transpiración de la mano, del calor de las manos. Sí, no todas, pero sí. No todas. Sí, por ejemplo la oxitocina una vez. La oxitocina cambia de color. Me la olvidé adentro del bolsillo y bueno, la tuve que tirar, obviamente. Pero ahora hay una marca nueva que se puede tener afuera de la heladera, no mucho, pero se puede tener. No me acuerdo ni qué marca era porque después no la compraron más, pero hay cosas que sí se pueden. Sí, porque es todo un sacar. tema, además, porque vos entregás el pedido en los servicios y ellos, los chicos, hasta que controlan, si no están muy ocupados, por ahí tienen una emergencia o algo y no controlan el pedido enseguida y a lo mejor ya quedó un buen rato sin heladera. No, nosotros tenemos, hay bolsitas de esas que son así como térmicas, y si no tenemos esa bolsa, se pone en una bolsa común, pero por ejemplo se ponen 2 congelantes. Claro. Y cosa de que uno esté unos 10 minutos, aguanta ponerle. Y llegamos nosotros y controlamos ahí en el momento, y si no, lo guardamos nosotros en la heladera. Claro. Nosotros no íbamos a los servicios, lo entregábamos, pero nunca ordenábamos nosotras. Y después lo otro es que nosotros tenemos, cuando entramos y cuando salimos, un registro de temperatura. Nosotros tenemos que anotar la fecha, la hora, y qué temperatura tiene cuando entramos y qué temperatura tiene cuando nos vamos. Claro. La heladera. Tenemos en este momento 7, 8 heladeras. Y todas con su termómetro y nos muestra afuera la temperatura. ¡Ay, mamá, y, mami, es heladera. ¿Cómo? 8 heladeras, un montón tienen de heladera. Sí, porque ahora tenemos toda medicación, tenemos una exclusiva para medicamentos oncológicos, tenemos 2 para lo que es laboratorio, antes el laboratorio estaba tercerizado y ahora a partir del año pasado ya pasó a formar parte de la clínica y nos sumaron 2 heladeras más. A todo esto cosas que no conocemos, porque no tenemos ni idea de todas las cosas que usaban. Lo de bioquímica es un punto aparte, claro. Lo de bioquímica es terrible, bueno, sí. Igual sigo sin tener conocimiento porque de hecho lo maneja una sola persona y bueno, esa persona sabe más, pero sí, nos han sumado heladeras a lo pavote, un montón. Claro. Por eso sí que tienen que controlarlas todas, entrada y salida, y después, y ese sistema de control de que aumenta la temperatura, ¿lo tienen todas? Sí, todas tienen una planilla con 30 días y todos los meses se cambia. Y de hecho dentro de la heladera tampoco nada tiene que estar apoyando los bordes, tiene que haber espacio entre caja y caja. Eso también se han comprado más, porque cuando empezaron con todo lo del ITAES y que vengan a inspeccionarnos y todo, no puede haber nada apoyado en el fondo, ni en los bordes, tiene que haber circulación en el medio entre caja y caja, así que viste, es como que también está todo muy ordenado y con espacios.
Claro. Entonces eso te implica que necesitas más heladeras. Claro. Eso Y también es en la puerta importante. tampoco se puede poner cualquier medicamento. Claro. Eso que nos Claro, contaba y Natalia. nada en la puerta. Claro, Nada en la puerta. claro. Bueno, nosotros teníamos todo amontonado y en la puerta también. Es que eso no te garantiza de que toda la medicación tenga la misma temperatura. ¿No? Y el termómetro lo tenemos metido adentro en la mitad, más o Claro, menos. eso Y te iba a tampoco decir tiene que estar porque- tocando nada. Claro, porque eso te iba a decir que hay Cosas. que ver cuál es la temperatura en la parte superior y en la parte inferior. O sea, lo ideal es tener un control intermedio, porque probablemente si tomás la temperatura en la parte superior, no es la misma que en la parte inferior de la heladera. Y después Claro, acá- claro, no, ni hablar. Y si el acá- termómetro está apoyado en la espalda de la heladera, el termómetro se baja, o sea, la temperatura se va a 1 o a 2, y no, en realidad es porque está apoyado en la espalda. Bueno, Por eso el termómetro tiene que estar suelto sin tocar nada. Claro, eso cuando trabajen ustedes en laboratorio, en preparaciones magistrales, que van a hacer controles de temperatura en las preparaciones y eso, siempre se insiste en eso. El termómetro tiene que estar el bulbo totalmente sumergido en lo que se quiere medir y no tiene que tocar las paredes, porque si no te da error. Una pregunta, Silvia. ¿Qué Sí. tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alesia? ¿Qué termómetros usan las heladeras? Es un termómetro parecido al termómetro de temperatura ambiente, pero las chicas, por lo que me están contando, algunas tienen un termómetro específico que es para heladera de medicamentos o de vacunas, porque me están diciendo que tiene el rango de 2 a 8, creo que me dijeron que es normalmente el rango que se pide para los productos farmacéuticos. Así que ellas deben tener... No, Claro, el termómetro se va de temperatura. O sea, si es menos, la marca. Ah, Lo por que eso. pasa que si es menos la marca y si es más también, porque nos pasan los inventarios, que uno está con la puerta abierta hasta de contar, cerramos al toque y abrimos otra, seguimos por otra contando, y así como para que no sufra tanto la medicación, pero la temperatura se va enseguida, a veces que se va a 13, 14 y te agarra la locura, la cerrás enseguida y esperás que se recupere. ¿Por qué? Porque estás contando y necesitas sí o sí abrir la puerta. Pero el termómetro sigue midiendo. Lo que hace es que cuando se va de 8, está la heladera programada con un sonido que empieza a sonar la alarma. O sea, el termómetro sigue midiendo. Ah, por eso te quiero decir, Pero- porque yo no entendía cuando explicaba también Malena, creo, ella me decía de 3 a 8, yo pensé que había un termómetro exclusivo que si bien te sonaba después de 8, pero no sabía si tenía escala para leer más de 8. No, Sí, sí. Yo mencioné esos grados porque es lo que las heladeras, el rango de las heladeras, pero después en ese termómetro, aparte, que es exterior a las heladeras, se miden. A veces sabe dar menos y a veces sabe dar más, que bueno, es cuando suena la alarma, como mencionó Natacha. Son 2 tipos de termómetros los que estamos hablando. Está bien. Está bien. Ah, eso. No, son 2 tipos de termómetros. Bárbaro. ¿Y el que va dentro de qué es? Tipo digital. Digital lo marca en el exterior de la heladera. Está a la vista. Ah, Hay uno ¿y el interior qué es? sí, hay uno que marca el exterior y otro el interior. El exterior lo marcaba el mismo, tenía como un sensor, el mismo visor, y el interior lo marcaba el cable largo con el capuchoncito que se mete dentro de la heladera. Pero no sé si seguirá viniendo eso. Y vos tocabas el digital y te marcaba 2 temperaturas, la ambiente y la interna, que sería la de adentro de la heladera. No sé si seguirá viniendo, eso fue hace mucho que lo vi a ese. Capaz que son iguales, mañana los voy a chusmear. Y si no, Natacha, ahora ustedes ¿qué tienen adentro? ¿Un termómetro con escala? No tiene escala, mide todo. O sea, si ponele que la heladera a alguien le haya tocado el regulador adentro, con una cajita, ponele, y está enfriando más.
y se fue a uno, va a empezar a sonar la chicharra, pero el reloj lo registra toda la temperatura. Está bien, pero es un relojito, es digital, no es que están midiendo. Es digital. Bien. Bien. Es digital. Otro de los problemas que había también en el trabajo, digamos que me acuerdo en algún centro de salud con esto de que hablamos de los sistemas abiertos, cerrados, aislados, era el tema cuando se recibían, muchas veces nos pasaba eso, recibían medicación en la sala de guardia a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, que venía con la caja aislante, con la caja de Tergopol. ¿Y qué hacían? Metían todo dentro de la heladera, con la caja y todo. En vez de sacarlo de la heladera para garantizar primero la temperatura que tenía en la caja de Tergopol y después que siguiera sosteniendo la baja temperatura, pasarlo a la heladera, a veces lo que hacían era guardar la cajita completa en la heladera. Sí, pero es otra temperatura, la de la caja de la temperatura. Claro, Sí. por eso era que, o sea, tuvimos que pedirle que nos avisaran cuando llegaba medicación, o si no que se tomara el trabajo de sacarla de la caja de Tergopol y guardarla en la heladera. Me pasó 3 veces que casi me muero porque, digo, no puede ser. A ver, 2 habían sido enfermeras grandes, de muchos años trabajando, y yo trabajaba en la clínica Cerro en ese momento. Me hizo el favor de recibirme algo y me dijo, re contenta, quédate tranquila que te la guardé en la heladera, como vino te la guardé, y yo casi me muero cuando fui y estaba la caja cerrada. Sí. Y sí, adentro estaba todo calentito. Sí, tal cual. No pasa ni el frío ni el calor, o sea. Claro. Casi me muero. Y después los pacientes hacen eso. Los pacientes oncológicos te vienen con la medicación y vos decís, la saqué recién de la heladera, pero como señora, sí, la saqué recién, todos, como me lo dieron, lo guardé, Claro. y ahora yo ni lo toqué, y sí, estaba calentito. Bueno, con el Una tema de los lástima. pacientes oncológicos era todo un tema, educarlos con respecto a cómo tenían que llevar la medicación, cómo se la entregaban en la farmacia, porque eso muchas veces lo retiran en la farmacia comercial, y después cómo la tenían que guardar, cómo la tenían que llevar, era todo un tema, eso costaba un montón, cuesta muchísimo, en eso tienen que trabajar siempre como personal de salud. Sí. Nosotros ahora le damos un instructivo De cómo guardarlo, hay que sacarlo de la conservadora, no hay que ponerlo en la mitad hay que ponerlo en la mitad de la heladera, nada en la puerta, no congele, y un montón de cosas, hablar, pero viste, son cosas costosas. A veces estaba el instructivo, así anotado, en una fichita, como un folleto. Claro, porque además hay que ver en la casa la temperatura que tiene la heladera, porque las heladeras que hay en el hogar están diseñadas para conservar en un piso la carne, en otro lugar las verduras y eso, entonces también tienen que saber en qué lugar más o menos tiene que ir ese medicamento de acuerdo a la temperatura que necesite. Bueno. Claro. Sí, en casa nunca es la temperatura adecuada. Claro, tal cual, por eso te digo. ¿Quién tiene un termómetro en la casa? Claro. Olvídate. Por ahí se le a veces viene en la puerta de la heladera, que eso también, porque la puerta de la heladera vos la abrís todo el tiempo y es donde menos frío le va. Sí, algunas heladeras tienen una escala, es como si fuera un relojito, algunas te marcan la temperatura, pero no es seguro, no son muchas. Bueno, y con respecto a lo que es sistema abierto, cerrado, aislado, ¿pensaron en algún ejemplo? Silvia, yo ese no lo entendí. Bueno, y Nati tampoco. Bueno, un ejemplo, un sistema abierto, ¿alguien lo entendió? Perdón, me apuro porque quiero mostrarles algo más. Un ejemplo de un sistema abierto sería que ustedes dejen un recipiente con alcohol. ¿Qué va a pasar? El alcohol lo tengo a 40 grados y lo dejo en un recipiente abierto en la farmacia. ¿Qué va a pasar? Se evapora. Se evapora, o sea, hay pérdida de masa y baja la temperatura.
Ese es un sistema abierto. ¿Qué pasa si lo dejo con tapa? Tiene... Yo esa no las Se conserva. Si lo dejo con tapa, se va a conservar la cantidad de alcohol, pero va a bajar la temperatura. Eso es un sistema cerrado. Ah, claro. Sí, igualmente te digo que esto, vos me estás diciendo el ejemplo, pero si yo te tengo que dar un ejemplo y no sé qué decirte. Claro, vos tenés que pensar que un sistema abierto es aquel sistema, ustedes van a manejar en el laboratorio sustancias que se clasifican como sustancias volátiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir una sustancia volátil? Una sustancia que se evapora fácilmente. Entonces, cualquier sustancia volátil que vos dejes en un recipiente abierto va a perder masa y va a perder energía. Ese se llama sistema abierto. Cuando hablamos de un sistema que está tapado, solamente lo que va a intercambiar es energía. O sea, yo caliento agua y la tapo y se me va a enfriar, pero no se me va a evaporar. ¿Está? Por ejemplo, un horno, que vos abrís el horno y si todavía no se cocinó bien, se baja. Bien, entonces, quiero que entiendan esto. Un recipiente tapado, un recipiente que no pierde masa, es decir, la torta se va a bajar, pero la masa se va a mantener. No pierde masa, pero pierde energía, se enfría. Un sistema cerrado se enfría. En cambio, un sistema aislado, si yo pongo el alcohol que llevé a 40 grados, lo pongo adentro del termo, el termo me va a conservar la cantidad de alcohol y me va a conservar los 40 grados. No mucho tiempo. Al día siguiente seguramente voy a tener menos temperatura porque no existe ningún sistema totalmente aislado. ¿Entienden la diferencia? Un recipiente que tiene una sustancia a una determinada temperatura y está abierto, se va a enfriar y se va a evaporar. En un sistema cerrado solamente se va a enfriar. Y en un sistema aislado no se va a enfriar ni se va a perder masa. ¿Está entendido esto de lo que son sistemas abiertos, cerrados o aislados? Un ejemplo de sistema cerrado puede ser, por ejemplo, basta. Ay, perdón, Silvia. No, está bien. Me está volviendo loca hasta azar, le puse la mamadera en vez de azúcar, así que es una idea. Procesos químicos, me está horrible, me dijo azar, le había puesto. Pobrecito. Te juro. Así que me está volviendo loca la chica. Bueno, un ejemplo, para a ver si me quedó claro, de sistema aislado. Puede ser, por ejemplo, en una cámara, en la farmacia, ¿no? Una cámara que tenga aislamiento, puede ser, para que no se pase el frío, para que no se escape el frío, sería una cámara de un frigorífico, por ejemplo. Para que no entre el calor. O sea, en teoría, las cajas de Tergopol son sistemas aislados. No permiten la entrada de calor. Listo. Bueno, ahora más o menos voy entendiendo. Un termotanque es un sistema aislado. Está. O sea, no hay pérdida, no hay ni pérdida ni entrada de calor en un sistema aislado. En un sistema cerrado no hay pérdida de masa, pero sí hay pérdida de energía. Claro, sí, entendí. Sí. ¿Sí? Bien. Y bueno, 5 materiales aislantes, ¿cuáles conocen? Tergopol. El acero, El acero con lo no. que se hacen los... El acero ¿No es... sería ¿Cuál es el material aislante? ¿Cuál? ¿Madera es aislante? La madera es aislante.
El plástico de los cables es aislante. El poliuretano también es aislante. ¿El polietileno? ¿Cómo? ¿El polietileno? Polietileno también. O sea, vuelvo a repetir lo que dije en un momento, no hay ningún material que sea eficiente 100% como aislante. Siempre algo de pérdida hay. Bueno, y después la última pregunta. Bueno, era definir, porque le había mostrado la forma de intercambio de calor, era definir hipertermia e hipotermia, tratamiento y cómo funcionan las mantas térmicas. No sé quién quiere mencionarlo. Yo si quiere leo lo que puse de hipotermia e hipertermia. Bueno. La hipertermia es la temperatura corporal elevada que pasa a los niveles normales, y la hipotermia es la caída de la temperatura corporal por la exposición al frío. Bien. ¿Cómo se trata la hipertermia y cómo se trata la hipotermia? ¿Cómo se trata la hipertermia? ¿Cómo se baja la temperatura? Hola Silvia, acá volví. ¿Van por la 9? Sí, la 10 camina. ¿La 10? Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo se trata la hipertermia? Ah, la hipertermia, y por ejemplo, en una persona con antifebriles, o por ejemplo con los baños de agua fría, con baños. Con una ducha. Claro. Claro, lo que hay que hacer es tratar de reducir, bajar lo que es esa temperatura corporal. Entonces lo que vamos a hacer, en primera medida, si estamos hablando de niños, desde lo que es el hogar, es combinar lo que es antitérmico y los baños para poder ayudar a bajar la temperatura. Si fuera un adulto, empezamos también con antitérmico, y si pudiera, también propiciar esto de la ducha para que haga lo que es ese temblor, digamos, como una chuchemia, para que se pueda descender la temperatura. Y lo que es, ¿cómo se llama? La hipotermia, que bueno, todo al contrario de lo que es eso, se va a tratar de brindarle calor para que el organismo pueda regular y pueda llegar a un estado óptimo que es necesario para la subsistencia. Bien, ¿y cómo lo Por ejemplo, la hipotermia. Sí. Por ejemplo, en quirófano nosotros le ponemos las mantas térmicas, que usted las nombra ahí cómo funcionan. Es como si parece una aspiradora, le digo a las chicas. Yo le digo la aspiradora. Es como un colchón inflable, es como un colchoncito inflable que vos cuando lo prendés le conectás el tubo ese que yo le digo que es como el de la aspiradora, y larga calor, y vos podés poner la temperatura que vos deseás, qué sé yo, 38 grados, 40, 42, y con eso estabilizás más o menos el paciente. ¿Y la manta térmica? ¿La manta térmica lo cubre totalmente? Sí, bueno, hasta el cuello, sí, sí. Ajá. Sí, No, sí. ahora Hay diferentes mantas. Hay algunas para miembros inferiores, otras superiores, otra para el tórax. Ajá. No, ni idea, nosotros tenemos esa. Ahora, esa que si hablamos todo. del niño, por ejemplo, neonato, de muy bajo peso, lo que se hace es colocarlo en una bolsa para que no pierda la temperatura. Y como
generalmente esos bebés que van de bajo peso, estamos hablando de 1,2 kg, 1,5 kg. Entonces se trata de no tocarlo, porque nosotros, a pesar de que nuestra temperatura está regulada, igualmente el bebé pierde calor, por eso se le coloca los gorros, porque su cuerpo, digamos, la mayor dimensión es la cabeza, y es por ahí donde se pierde a grandes cantidades y muy rápidamente el calor. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone ese gorrito y se lo coloca en una bolsa, inmediatamente se lo traslada a la servocuna, que bueno, posteriormente después se lo lleva a Neo, que Neo también tiene una temperatura diferente a cualquier otro servicio. Profe, yo tengo una experiencia, por ejemplo, mi bebé pesó 1,5 kg cuando nació. Qué pequeñito. Sí, pero no le pusieron ni la manta ni nada. Lo que sí me acuerdo es que no lo habían podido medir bien y todas esas cosas, porque me decían que no lo podían tocar, y creo que es por esto, para que no perdiera la temperatura, pero fue así, derechito a incubadora, con calor, pero lo que fue manta y todas esas cosas que están nombrando no usó, no le pusieron nada. No, porque la servocuna ya están, se programa, sabiendo las condiciones en que van a nacer un bebé, se programa la servocuna con la temperatura acorde que puede tolerar un neonato. Por eso se mantiene dentro, se le coloca dentro de esa bolsa, para que no sea toqueteado y no pierda temperatura. Porque la bolsa actúa como un aislante también, a lo que estábamos hablando hace un ratito. Claro. Y la incubadora actuaría como un sistema ligeramente aislante, porque no pierde calor ni recibe calor del exterior tampoco. Exactamente, por eso tienen esas entradas que son como ojo de buey, como las de los barcos, para que solamente el personal pueda ingresar las manos y trabajar rápidamente sobre el niño. Porque el niño también, imagínense que ese cuerpito no tolera grandes presiones de lo que es ropa y demás. Entonces está en ese lugar, está con un pañal, y generalmente a esos bebés que son de tan bajo peso no se los viste. Entonces esa incubadora tiene una determinada temperatura, tiene un termómetro digital que es constantemente controlado. Porque bueno, debe tener la temperatura del cuerpo de la mamá, 37 grados. Pero también está que se puede aumentar, y bueno, el chico recibe como una quemadura. Claro. También se tiene en cuenta lo que ustedes hablaban recién, de lo que es la energía, de lo que es lumínica, la cialítica y demás. Los bebés, cuando tienen una bilirrubinemia, se les coloca, se los ayuda, aparte de la medicación, se los ayuda con este aporte de luz. Entonces también hay que tener en cuenta eso, la cantidad de temperatura que va a recibir por la luz, sumado a lo que tiene en la incubadora. Claro. Porque ahí la lámpara no entrega solamente luminiscencia, sino que entrega calor. Exactamente, cumple las dos funciones. Bien, bien. Bueno, y yo Es re interesante eso, ¿viste? ¿Cómo? Que es re interesante eso, uno por ahí no lo tiene en cuenta, o no le ve la magnitud de la importancia, porque bueno, no tenemos tampoco por qué saberlo todo, pero es re interesante eso. Pero en un cuerpito tan pequeñito que hay que cuidar todos los parámetros es fundamental. Bueno, y acá entonces yo les agregué la cuestión de la heladera y eso que salió al tema, bueno, cuáles las temperaturas en el congelador, en un sistema refrigerado, lo que es fresco y lo que es temperatura, lo que se considera normalmente temperatura ambiente. Y bueno, y habla de la recomendación de conservación de un medicamento, que inclusive cuando el medicamento se pide
la autorización, o sea, se logra la autorización del ANMAT, ya tiene que estar especificado las condiciones de conservación. Cuando hablo de conservación no hablo solamente en la preparación, sino en el transporte y después en la utilización. Y bueno, el tema es qué pasa si se rompe la cadena de frío, que es lo que decíamos. Dice, los efectos terapéuticos no están garantizados, la estabilidad del fármaco o del principio activo con sus propiedades originales no está garantizada, puede haber cambiado algún parámetro físico, químico, microbiológico. La respuesta, la eficacia del fármaco tampoco está garantizada, tampoco está garantizado el margen de seguridad, y cualquier medicamento que ha sufrido un cambio brusco de temperatura tiene que retirarse, no utilizarse porque no puede comprometer la seguridad del paciente. Bueno, y está cómo almacenar los medicamentos para evitar que se rompa la cadena de frío. Bueno, un poco lo estuvimos diciendo, lo que dijo Natacha, todo eso está grabado, así después lo vuelven a escuchar. Y bueno, el tema del sistema de refrigeración, conservar bien los medicamentos, bueno, y esto de el tema de la eficacia en el transporte del medicamento, porque aclaré acá lo que era el equilibrio térmico, que es cuando un alimento gana o pierde calor porque el sistema aislante no está funcionando correctamente, que es uno de los grandes problemas de farmacia. Y después ¿puedo mostrarles algo cortito del otro que preparé? Sí. ¿Los demás pueden? Sí, profe. Sí, profe. Esto yo lo había mencionado, no la última clase, sino la clase anterior, nada más que ahora lo escribí para que a ustedes les quedara como un registro, que hablamos de otros procesos y principios físicos. Díganme cuando empiecen a ver la pantalla. Ahí ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Bien. Otra de las propiedades físicas que son importantes, habíamos hablado de la densidad, que ya lo habíamos mencionado, cuando vimos propiedades de los materiales ya dijimos lo que era la densidad, y en particular es muy importante conocer cuál es la densidad del agua líquida y saber que la densidad del hielo es menor, porque el hielo en estado sólido se dilata. El peso específico, por si ustedes vieran en algún producto farmacéutico que aparece el peso específico, en vez de ser la relación masa-volumen, es peso-volumen. Acuérdense que la masa no es sinónimo a peso. Después presión. La presión es la relación entre la fuerza o el peso y la superficie de apoyo. Las unidades de presión, esperen, corrijo acá que... Las unidades de presión ustedes la van a ver normalmente informada en unidades como atmósfera, milímetros de mercurio, pascales o baria. Cuando vimos gases medicinales, vimos que la información del gas envasado y el control de la presión de salida estaba indicado en esas unidades, en alguna de esas unidades. Y otra cuestión importante en relación a la presión es el tema de las cajas. Digamos, una caja apoyada sobre una superficie menor ejerce más presión. Y esto se relaciona en la forma en que colocamos las cajas en los depósitos o cómo se hace la pila de cajas. Es decir, siempre se debe respetar la colocación de las cajas y la cantidad de cajas. Eso uno renegaba siempre con el transporte porque eso nunca lo respetaban. Entonces venían todas las cajas abolladas y los productos desparramados. Después, ¿qué es la presión arterial? Bueno, nosotros ya lo habíamos mencionado en biología, es la presión de la sangre al empujar contra las paredes de sus arterias, y digamos es una magnitud física, como ustedes la nombraron hoy como ejemplo, es una magnitud física relacionada con un proceso biológico. Entonces hablamos de presión arterial normal, cuando la sistólica es menor a 120 y la diastólica
no tiene que ser menos de 80. Elevada cuando tenemos una presión sistólica de 120 a 129, y si es menos de 80, y alta, o bueno, presión arterial tipo, nivel 2, es cuando es 140 o superior, y es 90 superior la mínima, y una crisis hipertensiva es cuando tenemos una presión superior a 180 y una mínima superior a 120. Eso es una de las relaciones de presión con procesos biológicos. Otra propiedad importante es la presión de vapor. La presión de vapor es cuando nosotros dijimos hoy que los sistemas pueden evaporarse. Bueno, hay algunas moléculas que pasan al estado de vapor y moléculas que se condensan. Eso se establece un equilibrio líquido-vapor. La presión que ejerce ese vapor se llama presión de vapor. Cuando esas moléculas que se evaporan pasan al aire, constituyen la humedad. Entonces hay dos datos importantes, que es la humedad absoluta y la humedad relativa, que son parámetros importantes tanto en la preparación de medicamentos como en la conservación. Es decir, la humedad relativa tiene efectos importantes, por lo tanto se debe mantener a niveles en torno al 50% para no afectar la calidad del rendimiento y la vida útil del producto. Digamos, hay productos que son más estrictos con respecto a lo que es la humedad ambiente. Bueno, y después pensar el aire como una mezcla de gases. Bueno, nombré los gases que hay en el aire, nitrógeno, oxígeno y otros gases. Y la presión atmosférica es la suma de las presiones parciales de todos los gases que componen el aire. Esa presión va a influir en el intercambio de gases que ocurren durante la respiración. Cuando ascendemos con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica disminuye, la presión parcial de los gases disminuye, y entonces hay menos disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Y comienzan algunos trastornos en las personas. Aumenta la frecuencia respiratoria, aparecen mareos, dolor de cabeza. Si un individuo tiene más glóbulos rojos en sangre, la disminución de la presión parcial de oxígeno se ve compensada. Hay una cuestión que me acordaba ahora en un ejemplo en relación a esto. Había, creo que era de la Facultad de Medicina de Rosario, me parece, estaban haciendo un estudio en las personas que habitan a cierta altitud con respecto al nivel del mar, más en la zona del norte y eso, si había alguna adaptación genética a poder, digamos, respirar con menos oxígeno. Como que había una adaptación del organismo a esa condición, porque ellos están siempre en esa condición, que ya aparecía en la genética y por lo tanto las generaciones siguientes iban a tener una mejor adaptación a la menor disponibilidad de oxígeno. Después, bueno, otra cuestión importante era la solubilidad de los gases en relación a digamos, pensar que la mezcla de gases hay una presión parcial de cada gas que la compone, y la solubilidad de los gases depende de esa presión parcial. Entonces, un ejemplo relacionado con esto es la anestesia inhalatoria, que justamente se basa en la solubilidad del gas en la sangre. El objetivo es lograr una concentración del anestésico para que cumpla su función farmacológica en el sistema nervioso. Es decir, cuando se inhala la mezcla de gases, el anestésico más oxígeno, llega al alveolo pulmonar a una determinada presión, que no rompa el alveolo. El gas pasa a la sangre y viaja por el torrente sanguíneo para llegar al centro nervioso. ¿Qué pasa? Tenemos que pensar que para aumentar la presión del anestésico se disminuye la presión del oxígeno, pero tiene que ser controlado de tal manera que no se afecte la función vital del paciente de la respiración. Después, otra propiedad importante que habíamos mencionado es la presión hidrostática, que es la fuerza que ejerce un líquido, que ejerce una columna de líquido,
Es decir, que por el solo hecho de estar sumergido en un líquido recibimos una presión por encima nuestro que se llama presión hidrostática. Digamos, esa presión, ustedes tienen que pensar que un líquido ejerce presión sobre sobre las paredes y la superficie y el fondo de un recipiente. El peso ejercido por el líquido sube a medida que aumenta la profundidad, es decir, nosotros a mayor profundidad vamos a tener mayor presión hidrostática, eso lo habíamos mencionado ya. Y también depende de la densidad del líquido, y la presión hidrostática justamente es la que permite impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos, o sea, tiene que ver con ese transporte de la sangre justamente en cada uno de los vasos sanguíneos. Y después, bueno, otra cuestión importante de la presión hidrostática es cuando se colocan los sueros. Digamos, uno tiene que colocarlo a una cierta altura, porque en ese caso la columna de líquido es mayor cuando mayor altura tiene, ¿sí? Entonces es mayor a la presión en la vena y el líquido va a ingresar. Por eso se coloca a una cierta altura, y vieron que a veces cuando el paciente se mueve o porque va al baño o porque ya se levanta, hay que controlar siempre esa altura, porque si no ustedes ven que la sangre vuelve. La sangre sube por ¿cómo es que se llama? Por hoy no me sale ahora. La B13, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Por el perfo o por la guía. Por el perfo o por la guía B13, porque justamente al bajar el suero disminuye la presión. Otra propiedad importante que habíamos mencionado era el caudal, que el caudal es la cantidad de fluido que... Silvia, disculpa que te corte en relación a lo que dijiste recién. Cuando colocamos las vías periféricas, lo que hacemos para ver si está bien colocada, está en posición, hacemos ese mecanismo que vos estás diciendo, de bajar el báster de suero para ver el retorno. Claro. Y de esa manera chequeamos que la vía esté correctamente colocada. Claro, perfecto, bien. Sí, tiene que ver justamente con esto. Y después otra propiedad importante es el tema del caudal, que es la cantidad de líquido que pasa por una determinada sección, si uno piensa en una cañería o en una manguera, digamos, es la cantidad de líquido que pasa por unidad de tiempo, se llama flujo volumétrico o volumen por una determinada área en un determinado tiempo. Y ese caudal, que se identifica con la letra Q, depende de la sección y de la velocidad. Es decir, cuando nosotros, un ejemplo que les doy para que entiendan esto, cómo influye la sección y la velocidad, es que cuando nosotros en la manguera tapamos la mitad de la manguera, vamos a ver que sale, porque el caudal es el mismo, la cantidad de agua que llega es la misma. Entonces, si yo le disminuyo el área, la velocidad va a aumentar. Si yo aumento el área, la velocidad va a disminuir. Y el caudal está relacionado entonces con el flujo sanguíneo. Es decir, que el flujo sanguíneo normal en un adulto en reposo es de 4.500 mililitros por minuto, o sea, serían 4,5 litros, que es la cantidad relacionada con el gasto cardíaco y con la cantidad que bombea el corazón en cada minuto. Eso si tengo una arteria sana, sin oclusión. Acá tienen una imagen donde aparecen distintas oclusiones. Fíjense en que hablamos de una oclusión casi del 80%, entonces ahí se ve una disminución en el radio, o sea, disminuye la sección, y por lo tanto se va a reducir el caudal a la mitad, o sea, va a circular mucha menos sangre. Y ahí entonces donde aparece el riesgo de muerte celular o isquemia asociado con lo que es el ACV o la formación de coágulos o trombo en el vaso sanguíneo.
Bien, esto nomás quería mostrarles, yo después se los comparto, ya lo habíamos hablado en una clase, pero bueno, quería presentárselo ya en diapositiva para que a ustedes les quedara con material y para que ustedes lo puedan leer para la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta? No, en realidad, No, profe, por ahora. comentar eso cortito que me pareció asombroso y digo que qué importante de conocerlo, ¿no? Estaba hablando con un señor que es fabricante de queso, en relación a esto lo que hablaban todos de las temperaturas y los termómetros. Dice, mira, para vos darme un ejemplo, ¿no? de lo que él me estaba explicando, dice, cuando vos vas a comprar un paquete de hamburguesas, dice, ¿vos querés separar las hamburguesas y no se puede? Eso es un signo, dice, de que la cadena de frío no se respetó y se rompió. Otra cosa también dice, cuando vos vas a comprar las tapas de empanada y que no podés despegarla, eso también es otro signo de que la cadena de frío fue interrumpida. Claro. Exactamente, es porque hay una dilatación y después cuando vuelve a enfriarse, ¿no? Digamos, hay una adherencia que no se puede, en lo que es, ahora lo menciono porque diste el ejemplo en relación a los alimentos, creo que en medicamentos también debería existir, pero no creo que exista. Hay un termómetro que te registra la máxima temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que el termómetro, es decir, vamos a suponer, porque lo que hacen los transportistas es detener el sistema de enfriamiento durante el recorrido. O en los almacenes, apagar las heladeras de noche. Entonces, la máxima temperatura que se registró cuando vos apagaste la heladera, suponete que llegue a 15 grados, aunque vos cuando llegues al lugar empieces a bajar otra vez la temperatura porque activaste el sistema de enfriamiento, el termómetro no baja. Es un sistema que teóricamente se iba a poner en forma obligatoria, pero creo que no lo han podido obligar, pero que apuntaba a eso. Si existiera ese termómetro, tiene un nombre que te registra la máxima temperatura, por más que vos lo reduzcas la temperatura después, empieces a enfriar después, se detecta que en un momento estuvo a 15 grados. Otra de las cosas que si bien nosotros en farmacia no vamos a manipular ese tipo de insumo, pero por ejemplo con el plasma, que también tiene que tener un cierto grado de frío, si bien no es un congelamiento, pero es casi parecido, cuando vamos a manipular la heladera, si hubiera algún paciente que necesitara eso del plasma, de tener conocimiento de cuánto tiempo podemos mantener la heladera abierta para que no se pierda la cadena de frío, que con lo que decía Natacha, que es tan importante esto de abrir y cerrar la heladera en tiempo y forma. Sí, yo no conozco la temperatura que había que conservarlo, el plasma que se usó para tratamiento de los pacientes COVID. No lo conozco, sería interesante saberlo. No sé a qué temperatura, porque no hubo en todos los centros de salud, en algunos lugares se iba a buscar, pero no sé si conservaban, qué temperatura tenían que conservarse. Después lo voy a mirar, así lo agregamos. Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta?